Bienvenidos, en este video vamos a hablar de la histología de los órganos linfáticos. Los órganos linfáticos se pueden clasificar como primarios, dentro de los cuales se incluye la médula ósea, en el caso de los mamíferos, bolsa de Fabricio, en el caso de las aves, y el timo. Y los órganos linfáticos secundarios, que incluyen las amígdalas, linfonódulos o ganglios linfáticos, el vaso, placas de Peyer que se encuentran en el intestino y el tejido linfático asociado a las mucosas de los bronquios, intestino y en la piel. Los órganos linfáticos primarios son aquellos en donde los linfocitos proliferan y se diferencian a células T o B maduras no comprometidas. Para que esto ocurra, no requieren la presencia de antígenos extraños. Los linfocitos adquieren el repertorio de receptores antigénicos específicos, el TCR o el BCR, que incluye la inmunoglobulina M y D. Aprenden a distinguir entre lo propio y lo extraño, y en el caso de los linfocitos B, esta maduración y estos cambios que sufren ocurren manteniéndose un tiempo más en la médula ósea. En el caso de los linfocitos T, la maduración ocurre en el timo, y en el caso de las aves, los linfocitos B maduran en la bolsa de Fabricio. De ahí el nombre de linfocito B, que corresponde a bolsa de Fabricio, que fue. Los órganos linfáticos secundarios son el lugar en donde los linfocitos interaccionan entre sí y con las células presentadoras de antígenos para que se desarrolle un contacto directo con el antígeno extraño y comience la respuesta inmune. O sea, son el asiento de las respuestas inmunes específicas. Estos órganos linfáticos tienen como función diseminar esa respuesta inmune al resto del cuerpo y pertenecen a este grupo de órganos linfáticos secundarios, los linfonódulos o ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a las mucosas. Vemos acá esquemáticamente el origen de los linfocitos. En la médula ósea se encuentran las células madre que van a dar origen al linaje de linfocitos B y al linaje de linfocitos T. En el caso de los mamíferos, este linaje permanece más tiempo en la médula ósea y es acá donde ocurre la maduración. Esto significa que solo los linfocitos que puedan reconocer lo propio de lo ajeno van a salir como linfocitos B maduros. En el caso del linaje de linfocitos T, estos van a ir a poblar al timo, que se encuentra en desarrollo, y van a sufrir la maduración en este órgano linfático primario. Y sucede lo mismo, solo aquellos linfocitos T que puedan reconocer lo propio de lo ajeno son los que van a continuar su desarrollo y van a salir como linfocitos T maduros a poblar a los órganos linfáticos secundarios. Como vemos acá, estos linfocitos B y T maduros salen hacia la sangre y en el caso de los T hacia la sangre y la linfa, y van a ir a poblar determinados lugares de los órganos linfáticos secundarios. Y así van a recircular continuamente por la sangre y la linfa y cumplir su función de vigilancia hasta que encuentren estas células maduras al antígeno que los va a hacer reaccionar y desencadenar la respuesta inmune específica. Bueno, ahora nos vamos a centrar específicamente en la organización histológica de los órganos linfáticos. Podemos decir que todos los órganos linfáticos están organizados en un parénquima y un estroma. El parénquima en este caso corresponde a linfocitos que van a estar agrupados de manera difusa, es decir, como más laxa, y pueden estar también de forma folicular, o sea,
una forma de agrupación mucho más densa. El estroma de los órganos linfáticos puede ser de dos tipos, formado por tejido conectivo denso y regular, en el caso de la cápsula y las trabéculas, estar formado por células de origen epitelial, las cuales se denominan específicamente células epitelio reticulares, pueden encontrarlas también como citorretículo o a veces como retículo epiteliales. ¿Sí? Estas son características, este estroma con células epitelio reticulares son características de los órganos linfáticos primarios, como el caso del timo y la bolsa de Fabricio. Y el estroma formado por células y fibras reticulares es el que se encuentra en los órganos linfáticos secundarios, como por ejemplo el vaso y el ganglio linfático. El timo es un órgano linfático primario, se caracteriza, como mencionamos, por presentar un estroma, es decir, un tejido de sostén con células denominadas epitelio reticulares que tienen su origen a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Es decir, estas células son de origen epitelial y se van a originar a partir del endodermo de ese embrión. El parénquima, es decir, la parte funcional de este órgano, corresponde a los linfocitos, como ya mencionamos, y estos se originan a partir del mesodermo de las células madre que van a dar origen a la línea de linfocitos. Y la cápsula, que es de tejido conectivo, se origina a partir del ectomesénquima. La función del timo es madurar a los linfocitos pre-T que llegan a su interior para poder luego liberar a los linfocitos T maduros competentes que van a ir a poblar los distintos órganos linfáticos secundarios. Este timo además se caracteriza por involucionar cuando el animal comienza la pubertad. En el siguiente esquema vemos principalmente la composición celular del timo. Vemos que está formado por las células epitelio reticulares, que son el principal estroma del órgano, que se pueden clasificar desde el número 1 hasta el número 6. Estas células tienen funciones importantes para la función del timo, que era la maduración. Son las responsables de generar un ambiente aislado para que ocurra la maduración tímica. Como vemos acá, tenemos las células epitelio reticulares tipo 1 que forman lo que se denomina barrera hematotímica y que están tapizando el tejido conectivo correspondiente a la cápsula y a las trabéculas que forman lobulaciones incompletas. Luego tenemos las de tipo 2 y 5 que se caracterizan por poseer desmosomas y darle la estructura al órgano y sobre todo compartimentalizar a los linfocitos durante el proceso de maduración. Y luego tenemos las epitelios reticulares de tipo 6 que se encuentran exclusivamente en la médula y forman algo característico, una estructura característica del timo que se denomina corpúsculo de Hassall, que es una estructura acidófila producto de la queratinización de estas células de origen epitelial y que no se conoce exactamente la función, pero liberan factores como la timosina, timopoyetina, involucradas en todo este proceso de maduración. Como podemos ver también en el esquema, podemos distinguir una corteza y una médula. En esta foto de un preparado histológico de timo en la región de la médula podemos encontrar estas estructuras acidófilas que mencionamos previamente correspondientes al corpúsculo de Hassall, es decir, que esta estructura está formada por células epitelio reticulares de tipo 6 que aparentemente estarían como en un proceso de involución.
El timo está irrigado por vasos sanguíneos, por arteriolas que ingresan a través de la cápsula por las trabéculas y a nivel del límite córtico medular se capilarizan. Una red de capilares se forma en la región de la corteza. Lo característico de este órgano es que la corteza, que es donde ocurre la maduración tímica, solo posee capilares, que son muy densos y muy abundantes. En la médula sí puede haber arteriolas y también hay otra red capilar, pero la circulación entre corteza y médula están separadas. Justamente está relacionado con esta función que tiene el timo de la maduración de los linfocitos, que necesita un ambiente totalmente aislado. La barrera hematotímica es una barrera física que separa a los linfocitos en proceso de maduración de los posibles antígenos que puedan estar circulando por la sangre. Habíamos dicho que en la región de la corteza solamente encontrábamos capilares. Estos capilares son del tipo de capilares continuos, presentan uniones ocluyentes entre sí, una lámina basal muy gruesa y alrededor poseen un tejido conectivo perivascular con gran cantidad de macrófagos. Y alrededor de ese tejido conectivo se encuentran las células epitelio reticulares de tipo 1, como vemos acá en el esquema. Entonces, esta barrera, el endotelio, la lámina basal y las células epitelio reticulares forman lo que se denomina barrera hematotímica. Linfonódulo o ganglio linfático. La función es filtrar la linfa que circula por los vasos linfáticos con el objetivo de retener posibles antígenos que puedan encontrarse en esa linfa. Entran al ganglio linfático a través de vasos linfáticos aferentes que atraviesan la cápsula de este órgano pequeño y salen a nivel del hilio de este órgano. Su origen, como mencionamos, de los linfocitos es de origen mesodérmico y el tejido conectivo, según la ubicación del ganglio linfático, puede ser de origen mesodérmico o ectomesénquima. El estroma está formado por fibras y células reticulares y la cápsula y trabéculas son de tejido conectivo denso y regular. El parénquima, formado por linfocitos, está organizado en una corteza externa en donde esos linfocitos se agrupan formando folículos primarios y secundarios. En esta zona todos los linfocitos son linfocitos B. Por eso se dice que la corteza externa es una zona B dependiente. La corteza profunda, que se encuentra a continuación, está formada por tejido linfático difuso y todos los linfocitos que se encuentran en esta zona son T dependientes, o sea, son todos linfocitos T. En la zona de la corteza, debajo de la cápsula y alrededor de las trabéculas de tejido conectivo, encontramos unos espacios por donde circula la linfa. Dijimos que los vasos aferentes perforaban la cápsula y justamente continúan su recorrido por estos senos subcapsular y peritrabecular hacia los senos medulares que se encuentran obviamente en la médula. También en la médula podemos encontrar agrupaciones de linfocitos ubicados más densamente, denominados cordones medulares. En este esquema vemos el linfonódulo o ganglio linfático, en donde podemos observar perforando la cápsula que lo rodea a los vasos linfáticos aferentes. Por acá llega la linfa, continúa por estos espacios que están en amarillos que corresponden al seno trabecular y acá tenemos el seno subcapsular y van hacia la región de la médula para continuar con los senos medulares. De esta manera el ganglio estaría filtrando la linfa que ingresa desde la zona más periférica hacia la salida por el hilio.
El tejido linfático dijimos que está organizado en la corteza en forma de folículos, que son estos que tenemos acá en este esquema. Folículos que pueden ser primarios o secundarios. Los primarios, esos folículos primarios, son los que no tienen un centro reactivo o germinativo, es decir, donde no ocurrió todavía una respuesta inmune específica. Este, que es uno secundario, que tiene un centro germinativo, está indicando que está ocurriendo mitosis y está ocurriendo la clonación de un determinado grupo de linfocitos para responder a la respuesta inmune específica. En el esquema vemos corteza externa, corteza interna o profunda y la médula. Y por acá el vaso linfático eferente. Acá vemos un corte de un ganglio linfático de un preparado histológico donde se reconoce claramente la corteza mucho más basófila debido a la agrupación de estos folículos linfáticos, ¿sí? Con los folículos con el centro germinativo marcado, y una médula mucho más pálida porque solamente tiene condensación de linfocitos en la zona que corresponden a los cordones medulares. En este esquema vemos la entrada y salida de los vasos sanguíneos. Además de recibir vasos linfáticos aferentes, tiene también obviamente una irrigación dada por vasos sanguíneos, ¿sí? Que también van a permitir la entrada y salida de linfocitos al ganglio linfático. En esta foto vemos a mayor aumento, esto sería la cápsula, este espacio donde vemos las células mucho más laxas corresponde al seno subcapsular, y en esta zona donde vemos más cantidad de linfocitos es parte de un folículo linfático. Bueno, recién hablamos de la organización del parénquima del ganglio linfático, ahora vamos a hablar del estroma. El estroma dijimos que estaba formado por células y fibras reticulares. Las células reticulares son las que producen el colágeno tipo 3, que es el que forma las fibras reticulares y la sustancia fundamental que son parte del estroma. Las células también que encontramos como parte de el ganglio linfático son las dendríticas interdigitantes. Estas células son células presentadoras de antígeno que se encargan de activar a los linfocitos T en la corteza profunda. También encontramos células dendríticas foliculares que poseen muchas prolongaciones, que se interdigitan con los linfocitos B, pero que no son células presentadoras de antígeno, sino que solamente retienen a los complejos antígeno-anticuerpo por medio de receptores para la región Fc de los anticuerpos. También encontramos macrófagos que realizan fagocitosis y son denominadas también células presentadoras de antígeno. Para poder identificarlas a estas células es necesario hacer una inmunocitoquímica, y acá vemos en esta imagen una tinción de impregnación argéntica en donde podemos ver de forma más oscura, en negro marrón, las fibras reticulares, es decir, el estroma formado por las fibras reticulares. En la siguiente imagen vemos una foto de un folículo linfático primario, donde la basofilia que presenta este folículo es uniforme. En él se encuentran linfocitos B de memoria, es decir, linfocitos no comprometidos, y células dendríticas foliculares, es decir, que estos linfocitos todavía no fueron activados por ningún antígeno. En la siguiente imagen vemos un folículo secundario donde ya ocurrió o está ocurriendo una respuesta inmune específica. Esto se evidencia por la presencia de este centro más claro denominado centro reactivo, donde los linfocitos B
ya están comprometidos. Hay también macrófagos, linfocitos T helper y células dendríticas. En el borde lo que se puede observar es una zona más densa formada por linfocitos B no comprometidos y de memoria. Entonces esta es la forma de diferenciarlo, uno primario mucho más uniforme y uno secundario con una zona clara que implica la proliferación de estos linfocitos que fueron activados. En el siguiente esquema vemos de manera simplificada la circulación sanguínea y linfática. Veamos que los linfocitos que se encuentran en la sangre llegan al ganglio linfático a partir de vénulas denominadas de endotelio alto, que tienen un epitelio cúbico simple. Llegan a la corteza y luego pasan nuevamente por la corteza profunda para terminar en la médula, en la región donde se encuentran los senos medulares, y de esta manera salen por los vasos linfáticos eferentes. En cambio, como ya mencionamos previamente, los linfocitos que se encuentran en la linfa ingresan por los vasos linfáticos aferentes, pasan por el seno subcapsular, peritrabecular y se dirigen hacia el seno medular para salir por los vasos linfáticos eferentes. En las siguientes imágenes podemos ver a las vénulas postcapilares denominadas de endotelio alto, que tienen, como se ve claramente, un epitelio cúbico simple. Acá lo vemos a mayor aumento. ¿Sí? Es algo particular de algunos órganos linfáticos, como el ganglio en este caso. Estas vénulas de endotelio alto se encuentran siempre en la corteza profunda y son el sitio de entrada de los linfocitos que se encuentran en la sangre. Y también hay absorción de líquido, ¿sí? Que va a pasar hacia la sangre. En estos esquemas podemos ver la diferencia del linfonódulo o ganglio linfático del perro y del cerdo. ¿Cuál es la diferencia? El del perro es como el que acabamos de describir. Los vasos linfáticos aferentes llegan y perforan la cápsula y la linfa sale por los vasos linfáticos eferentes. En el caso del cerdo, la circulación está invertida y fíjense que los nódulos, los linfonódulos, están en la médula y lo que sería en este caso la región más difusa se encuentra en la corteza. Y otra particularidad es que el vaso aferente entra por el ilio y los vasos eferentes salen a través de la cápsula. Es decir que el ganglio del cerdo está invertido con respecto a las demás especies. El vaso es el órgano linfático secundario más grande que se encuentra en el animal y tiene una organización histológica diferente al otro, que es el ganglio, y esto va a permitir diferenciarlo a nivel histológico. Poseen también una cápsula, pero en este caso en los animales domésticos la cápsula puede tener fibras elásticas y fibras musculares lisas que le dan una acidofilia mucho más intensa. Tiene trabéculas que se invaginan hacia el interior del órgano y en vez de tener una corteza y una médula, poseen lo que se denomina pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa roja es la que se encuentra de fondo y está ocupada principalmente por vasos sanguíneos y otras estructuras que ya vamos a ver en detalle. Y la pulpa blanca es la que corresponde a los folículos linfáticos y otras estructuras que ya vamos a mencionar. Funciones del vaso. Una de ellas es la de almacenamiento de sangre. Esto es importante en los mamíferos domésticos, sobre todo en carnívoros y equinos, donde esta reserva puede llegar a ser más de 1/3 de la sangre que circula. Y esto tiene un rol importante en la termorregulación en estas especies.
La otra función es la hemocateresis, que es la destrucción y remoción de los eritrocitos envejecidos que son filtrados por el vaso. También durante la vida fetal, el vaso es un sitio donde ocurre la hemopoiesis, es decir, la formación de células de la sangre. También tiene importancia en la vigilancia inmunológica, es decir, puede llegar a filtrar antígenos que posiblemente se encuentren circulando en la sangre. Y relacionado con la hemocateresis, el vaso es un lugar en donde se almacena hierro en forma de ferritina y en forma de hemosiderina dentro de los macrófagos. Dentro de la pulpa blanca encontramos a la vaina linfática periarteriolar, en su sigla en inglés la vamos a reconocer como PAL. Esta vaina linfática está formada por linfocitos T, por lo cual se considera la zona timodependiente del vaso. Está rodeando esta vaina de linfocitos T una arteria denominada arteria central. Luego tenemos como parte también de la pulpa blanca los nódulos o folículos linfáticos. En estas regiones encontramos tejido linfático formado por linfocitos B, por lo cual es la zona dependiente de la médula ósea, es decir, de los linfocitos B. Y luego tenemos una zona marginal con respecto a la pulpa roja, en donde encontramos células plasmáticas, linfocitos T y B, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, que son células presentadoras de antígenos, conductos vasculares pequeños y senos marginales, que es por donde ingresan linfocitos recirculantes y antígenos. En la pulpa roja encontramos capilares sinusoides y cordones esplénicos formados por células y fibras reticulares, células sanguíneas, linfocitos, macrófagos y plasmocitos. En el siguiente esquema podemos ver la circulación del vaso. Las arterias entran por la arteria trabecular, como vemos acá, rodeada de tejido conectivo y fibras musculares lisas. Luego pasa a llamarse esa arteria trabecular, arteria central, que corresponde a la vaina periarteriolar y forma el pals o vaina periarteriolar. Estos linfocitos serían los correspondientes a la zona T dependiente. Luego se continúan ramificando para dar la arteria central del folículo, que en realidad se encuentra en una posición excéntrica. El folículo es una zona engrosada de linfocitos, pero en este caso son linfocitos B. En los bordes tenemos la zona marginal. Si continuamos con la circulación, vemos que a la salida de la pulpa blanca, esta arteria central del folículo se transforma en arterias peniciladas. Estas arterias peniciladas posteriormente se capilarizan y cuando están rodeadas por macrófagos se los denomina capilares envainados o elipsoides. Estos van a terminar en capilares sinusoides y en este caso tenemos las dos opciones, la circulación cerrada, en donde la sangre va a continuar por la luz del sinusoide, y la circulación abierta, en donde drena directamente en la parte externa, no necesariamente en la luz del capilar. Posteriormente, esa sangre es drenada hacia vénulas postcapilares que van a ir aumentando de calibre hasta formar la vena trabecular, que va a salir por las mismas trabéculas por las que ingresó como arteria trabecular. Bueno, y finalmente tenemos el tejido linfático asociado a las mucosas, MALT, según su sigla en inglés, y el GALT es el correspondiente al tejido linfático asociado al tubo digestivo. En este caso
podemos encontrarlos en forma de folículos o nódulos linfáticos en el tubo gastrointestinal o linfocitos aislados o acúmulos difusos en el tejido conectivo de la mucosa. Los folículos o nódulos linfáticos son los que llamamos placas de Peyer y que son predominantes en el ilion, en donde forman estos nódulos característicos que permiten su diagnóstico. Las placas de Peyer están formadas por células B y rodeadas por una región mucho más laxa de células T. Y hay una gran cantidad de células presentadoras de antígenos. Las células M se encuentran en el epitelio del intestino y son células que poseen micropliegues y que colaboran con la captura de antígenos para luego incorporarlos y que estén disponibles para las células presentadoras de antígenos. Las placas de Peyer no tienen vasos linfáticos aferentes, pero poseen un drenaje linfático eferente. Acá tenemos un esquema en donde podemos observar una luz intestinal, las vellosidades intestinales y la ubicación de los nódulos linfáticos o folículos linfáticos que en este caso ocupan la submucosa. Estas regiones se denominan placas de Peyer. Y en este otro esquema tenemos a su vez a mayor magnificación las células M, que son las que captan los antígenos y las dejan atrapadas para que puedan estar disponibles para las células presentadoras de antígenos.